Es la imagen en directo del último volcán que ha entrado en erupción en Europa. Lo ha hecho en Islandia, que ha declarado el estado de emergencia en todo el país. Junto a una ciudad ha surgido esta erupción de 4.000 habitantes. Eso sí, ya estaba desalojada desde hace semanas. El volcán es una enorme fisura de más de 4 kilómetros por la que está brotando, ahí lo ven, un gran río de lava. Imágenes que podemos ver en una de las 4 horas de luz diurna de las que van a disfrutar hoy en esta zona de Europa. Luego nos preguntaremos por los paralelismos entre esta erupción y la que tuvimos aquí en La Palma hace 2 años. ¿Qué tal? Buenos días. El conflicto palestino-israelí empieza a tener consecuencias añadidas a los horrores de la guerra. La amenaza económica por los ataques a barcos comerciales en una de las principales vías de comunicación mundiales, el Mar Rojo. So in the Red Sea, we're leading a multinational maritime task force to uphold the bedrock principle of freedom of navigation. Las armadas de 10 países se disponen a salvaguardar la seguridad de los barcos en la zona. El nombre de la operación militar no podía ser más claro: Guardián de la Prosperidad. El estrecho de Bab el-Mandeb, que da salida al Océano Índico, ha quedado prácticamente cerrado a la navegación después de una oleada de misiles y drones lanzados por las milicias hutíes y proiraníes de Yemen, que tratan de desestabilizar este estratégico paso para el comercio. La amenaza de ataques y secuestros de barcos están obligando a muchos a cambiar de ruta y optar por bordear todo el continente africano. Esto encarece el viaje y los costes del transporte a nivel mundial. Los ataques indiscriminados sobre civiles, mientras tanto, dentro de la franja, siguen restando apoyos internacionales a Israel. Según los datos oficiales, los asesinados en Gaza rozan ya los 20.000 y la cifra sigue creciendo. En las últimas horas, un nuevo ataque aéreo en el sur de la franja ha provocado una treintena de fallecidos. La mayoría son mujeres y niños. Israel recuerda a quienes le critican la enorme brutalidad de los ataques terroristas que sufrió en octubre y la necesidad de asegurar su seguridad. Bueno, imágenes de rehenes distribuidas en las últimas horas corresponden a 3 rehenes israelíes en manos de Hamás desde el pasado 7 de octubre. Es un vídeo grabado por los terroristas donde los rehenes piden al gobierno de Netanyahu su liberación sin importar, dicen, lo que cueste. Por primera vez, por cierto, desde este secuestro de más de 200 personas por parte de los terroristas, se transmiten imágenes de rehenes hombres adultos. La presión aumenta sobre Netanyahu. El primer ministro está cada vez más solo. Por un lado, crecen las presiones internas, las de sus socios de gobierno. El ala más ultranacionalista amenaza la continuidad de la coalición si decide parar la guerra. Por otro está el principal aliado, Estados Unidos, que presiona en sentido contrario. El secretario de Defensa estadounidense ha vuelto a insistir en que Israel debe ser más preciso en sus operaciones para velar por la seguridad de los civiles. Con cerca de 20.000 muertos en poco más de 2 meses, habrá trascendido que Israel estaría utilizando una herramienta de la inteligencia artificial para decidir dónde y a quién ataca. El nuevo arma se llama el Evangelio. Es su más novedosa y cruel arma de guerra. Israel utiliza inteligencia artificial para eliminar objetivos dentro de Gaza. El Evangelio, bautizado así por el gobierno hebreo, es capaz de crear una lista de hasta 100 nombres y direcciones en solo 24 horas. Aunque lo más aterrador es que va acompañado de una cifra, la de víctimas civiles que calcula caerán en la ofensiva. Se limita a puntuar con 3 colores, el rojo, el amarillo y el verde, lo aconsejable o desaconsejable del ataque. Y lo peor es que no hay tiempo para verificar. Un algoritmo decide quién vive y quién muere dentro de la franja. Y en medio de esta guerra entre Israel y Hamás seguimos conociendo historias de solidaridad. Un puente entre judíos y palestinos. Unos 1.000 voluntarios israelíes acuden cada semana a la frontera de Cisjordania para ayudar a transportar a familias palestinas a hospitales para que reciban tratamiento. En la mayoría de los casos se trata de niños enfermos de cáncer.
No ha salido el sol y Yael Noy, directora de la organización de Camino a la Recuperación, acude a los puestos de control de Cisjordania para ayudar a transportar a palestinos afectados por enfermedades a hospitales en Israel para recibir el tratamiento. La mayoría de los pacientes son niños que padecen cáncer o enfermedades renales. Lo hago por la sociedad israelí, no solo por los palestinos, porque debemos mantener la moral, incluso en días de guerra, dicen hoy. Unos 1000 voluntarios israelíes están ayudando a pacientes palestinos de la Cisjordania ocupada a recibir tratamiento en estos hospitales. Dicen que solo quieren hacer lo correcto, a pesar de las objeciones de muchos otros israelíes. Cuenta otro de los voluntarios que tiene 72 años, que lleva toda la vida teniendo guerras con los árabes y los palestinos, que quiere tener paz y que esa es su pequeña ayuda para hacer las paces. Debido a los gastos y a la complejidad logística, el viaje desde el cruce fronterizo es prácticamente imposible para los cientos de padres de niños enfermos. Estos voluntarios son su única opción de seguir viviendo. Bueno, pues ahí ven esos puentes que todavía se tratan de establecer entre ambas comunidades. Bueno, vamos a ver cómo está la situación sobre el terreno. Gabriel Ventas Gales, analista en Medio Oriente, periodista, y nos atiende precisamente desde Jerusalén. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo se están viviendo estos días negros en las calles de esa ciudad? Mira, en este momento hace segundos ha sonado nuevamente las alarmas por el lanzamiento de cohetes hacia el centro del país, esencialmente hacia Tel Aviv. O sea que hay, por un lado, continuación del lanzamiento hacia el interior del país y, por otro lado, angustia por las imágenes relacionadas con los rehenes, como ustedes han mostrado hace segundos. ¿De dónde provienen esos cohetes, esos lanzamientos? ¿Desde la misma franja de Gaza? Totalmente. Eso muestra que todavía el Hamas tiene la capacidad de lanzar cohetes a pesar del ataque del ejército israelí en su contra. Gabriel, al gobierno de Netanyahu, apoyado en la extrema derecha, en los ultraortodoxos, estaba muy cuestionado antes de la guerra. Sus socios hacen presión para que continúe la ofensiva. ¿Hay alguna oposición, mejor dicho, política a cómo se están haciendo las cosas dentro del país? ¿Se sigue cuestionando a Netanyahu? Mira, el cuestionamiento es más que nada desde los grupos que quieren un intercambio de rehenes incondicional. O sea, principalmente los familiares de los rehenes apoyados por la mayoría de los medios de comunicación. Esa es la oposición real. La mayoría de la población de Israel quiere que la guerra continúe. Me atrevería a decir que no solamente que la guerra continúe en la franja de Gaza, me atrevería a decir también que apoyan un ataque contra Hezbollah en el sur del Líbano, ya que Hezbollah en las últimas semanas ha disparado muchos cohetes contra el norte del país. Pero, claro, la cuestión también, se entiende perfectamente esa situación después del ataque terrorista del 7 de octubre, pero me imagino que no serán insensibles a las imágenes que se están viendo y que están circulando por todo el mundo de los ataques también y de las víctimas inocentes en territorio gazatí. ¿No hay una reacción a esa situación interna? Mira, con respecto a la destrucción, es evidente que hay una destrucción de por lo menos 2/3 partes de los edificios de la Franja de Gaza. Se ven las imágenes y se nota la destrucción. Evidentemente, dentro de Israel culpan de ese ataque al Hamas. Con respecto a las cifras, y te quiero decir que, como yo trabajé habitualmente con el Hamas, yo tomaría con pinzas las cifras que da el Hamas y que repiten habitualmente ONGs o medios de comunicación, porque el Hamas suele mentir en las cifras que da en base a cierta premisa teológica que se puede mentir para favorecer al Islam. Se conoce el término como taquilla. En general, las cifras que resultan después de la operación y que nadie después se desdice, o sea, los medios de comunicación en general no piden disculpas por las cifras que han dicho de manera falsa. Pero en general la cifra dominante es por cada civil que muere un militar. El ejército israelí ha dicho hasta ahora que tiene 7.000 abatidos palestinos que son del Hamas o de la Yihad Islámica. Entonces, más o menos sería la cifra real. Por lo tanto, no tiene nada que ver con lo que dice el Hamas. El Hamas dice siempre que son todos civiles inocentes, niños y mujeres. Lo cierto es que
entre otras cosas, se han visto imágenes de entierros de hombres en Jan Yunes en secreto para no dar la impresión que los muertos son militares. Pero Gabriel, las fuentes no son solo Hamás, también hay organizaciones humanitarias, está Naciones Unidas, se está hablando de hasta 20.000 muertos. Y claro, la cuestión es que no todos serán milicianos de Hamás, muchos miles de esos muertos probablemente sean civiles inocentes. ¿Y quién da las cifras a esa ONG? Las cifras que repiten ONGs y la ONU la da el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Y esas cifras son del Hamás. Entonces, por ahora la única fuente de información real que tenemos son del Hamás, y las ONGs repiten, y también los medios de comunicación repiten esas cifras dadas por el Hamás. En anteriores ocasiones ya hemos visto que las cifras no son así. Por lo tanto, yo tomo con pinzas esa información porque justamente trabajé con el Hamás y entiendo perfectamente lo que hacen. Y también le digo a las televidentes que cuando termine el conflicto y se sepan las cifras verdaderas, no vamos a tener un follow-up en donde los medios de comunicación dicen, ¿se acuerdan que les dijimos que había 20.000 muertos? Bueno, no es tan así, no fue tan así y las cifras reales A, B, C y D. Bueno, Gabriel, lo que sí parece entonces, por lo que tú nos cuentas, es que ahora mismo no hay una presión dentro de la sociedad israelí para parar este conflicto, para que haya un alto el fuego cuanto antes. Exactamente. En la actualidad te puedo decir que la sociedad israelí le pide al gobierno que continúe para erradicar la amenaza de Hamás, por un lado. Y por otro lado, me atrevería a decir que le va a pedir al gobierno también que erradique la amenaza de Hezbollah en el norte, porque Hamás tiene 24.000 soldados y tiene más o menos 30.000 cohetes, pero Hezbollah tiene 200.000 cohetes, partes de ellos son misiles como el Fajr, que cubre todo Israel y que tiene 500 kilos de explosivos en la cabeza. Y tiene alrededor de 100.000 soldados, de los cuales parte de ellos son muy entrenados por la guerra en Siria. Debido a eso, no creo que la población civil desee regresar al norte o al sur, a esa frontera, si hay una amenaza del otro lado. No creo que en este momento la presión interna de Israel sea suficiente como para detener la guerra, y me atrevería a decir que la presión externa tampoco es sustancial, tanto de Estados Unidos como los países centrales de Europa. Francia, Inglaterra y Alemania entienden que si Hamás triunfa en esta guerra, o sea, si no es erradicado de la Franja de Gaza, si el Hamás triunfa, entonces van a aumentar los atentados en Europa, porque al igual que ISIS en el 2015-2016, el yihadista dormido de Europa se va a sentir inspirado por los logros propagandísticos del Hamás. Gabriel Bentasgal, gracias por atendernos. Buenos días. Un abrazo, gracias a ti. Bueno, una de las consecuencias colaterales de esta guerra la encontramos en el Mar Rojo. Vamos a situarlo en el mapa para que vean también dos puntos estratégicos para el comercio mundial, en lo que supone un corredor que permite ahorrar tiempo y combustible a los barcos que se dirigen a Asia y atraviesan el canal de Suez. Al norte, ahí lo pueden ver, donde por cierto hemos marcado muy cerca un puerto de nacionalidad israelí, muy cerca del canal de Suez, y al sur, en la esquina que ven abajo, otro paso clave, el de Bab el-Mandeb, que marca la salida del Mar Rojo al Mar de Omán y por lo tanto justo después al Océano Índico. La alternativa de los barcos que se dirigían al canal de Suez o Mediterráneo es navegar por el sur de África, es decir, tiene que bordear todo el continente, bajar hasta el Cabo de Buena Esperanza y volver a subir hacia el Índico, alargando la duración y el coste del transporte marítimo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que al norte de ese estrecho está Yemen, donde están operando aliados de Hamás, que han convertido el Mar Rojo en una de las rutas de mayor tráfico de mercantes, por cierto, también en una de las más inseguras. Los ataques de rebeldes hutíes a embarcaciones se multiplican y Estados Unidos anuncia una coalición militar de 10 países para garantizar la seguridad en la zona. La respuesta de los hutíes de Yemen es que no van a parar con sus ataques a los barcos. ¿Cómo puede afectar esto a los precios, al comercio mundial? Le preguntamos a un experto, Philip Berle, socio de North Star Brokerage en el mar, en
todos los mares, prácticamente todos los accesos. De hecho, hemos hablado con él hace poco también de los problemas en el Canal de Panamá. ¿Qué tal, Philip? Buenos días. Hola, buenos días, muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, el Mar Rojo viene a ser una autopista de barcos, digamos, hacia el Índico en su conjunto, ¿verdad? Y además muy transitada. Es una de las vías más importantes del tráfico marítimo internacional. Alrededor del 12 al 15% del tráfico marítimo pasan por el Canal de Suez y por fuerza por el Mar Rojo. Por lo tanto, es una vía muy importante, sobre todo para Europa y para el norte de África. Claro, o sea que podemos decir que la seguridad de esta ruta es un problema mundial. Es un problema mundial, no es un problema local, es un problema mundial. Y yo estoy de la humilde opinión que los países que están actuando en el comercio internacional y los Estados Unidos en particular no se pueden permitir el lujo que las fuerzas yemeníes cierran o pongan en peligro el tráfico normal y seguro de los barcos navegantes. Entonces van a hacer, yo creo, como han hecho en Somalia, van a formar un grupo de aliados bajo el mando de Estados Unidos y van a negociar con los yemeníes o con los hutis. Si hace falta pagar algo, van a pagar, y si esto no funciona, van a entrar de forma bélica, como se ha hecho en muchas ocasiones y en muchos países, y sabemos que los americanos no tienen problema de actuar de forma bélica. Por lo tanto, yo creo que este fenómeno que vemos ahora va a ser una cosa temporal, porque no van a permitir el bloqueo parcial o total del Mar Negro y del Canal de Suez. Claro, es que si no la alternativa es larguísima, sería bajar toda África bordeándola hasta el Cabo de Buena Esperanza y volver a subir al norte, ¿no? Es un trayecto larguísimo, ¿no? Correcto. Primera cosa, es un trayecto larguísimo que obviamente creará problemas de supply chain para muchos países. Segundo, el viaje es mucho más largo, entonces perdemos semanas, y también el flete se encarece muchísimo. Entonces, ya que estamos luchando contra la inflación, bueno, con problemas de ese tipo, la inflación no va a bajar mucho, porque los costes al final del día van a subir más. Y también, si tenemos una cierta cantidad de buques mercantiles para llevar las mercancías en este mundo, y ahora los mismos o la misma cantidad de buques necesita un 30-40% más de tiempo para llegar a destino, entonces faltan buques. Entonces es una situación que no podemos aguantar. Por lo tanto, estoy de la convicción que van a encontrar una solución pacífica o bélica, pero lo van a hacer ya. Para asegurar el comercio en la zona. El comercio mundial es libre, es más global que nunca, además, Philip, pero la verdad es que depende de algunos puntos de estrangulamiento. Si esos embudos fallan, este podría ser uno, el comercio mundial se resiente, ¿no? Se resiente, y tenemos un problema añadido que la gente a lo mejor no sabe, es que el canal de Panamá está también limitado por sequía, entonces falta agua en el canal y el tráfico está restringido a, creo, 32 buques por día, y hay una cola de más de 130 buques que están esperando pasar por el canal de Panamá. Entonces ya hay muchos buques que van dando la vuelta en el Pacífico para llegar a destino. Pero si ahora, pasando por el Pacífico, tienen que pasar por el Canal de Suez, entonces, si el Canal de Panamá está restringido y el Canal de Suez está bloqueado o está restringido, eso sería un caos. Claro, sería un caos. Esto supone una combinación de problemas. Además, el 12% del comercio mundial entiendo que está pasando por el Mar Rojo. Es un punto de conexión de Europa, correcto, Asia y Oriente Próximo, ¿no? ¿También es una ruta indispensable para el petróleo? ¿También afectaría su precio, Philip? Sí, afecta a todo. Si ya vemos los precios del transporte, del flete de los petroleros, ya ha duplicado en los últimos 2 meses. Lo mismo va a ocurrir para el tráfico de barcos a granel. Entonces, es una situación que no se puede aceptar. Entonces, hay que encontrar una solución, como sea, para garantizar el flujo normal y pacífico y seguro
de los barcos navegantes. Pues nos lo has explicado clarito. Gracias, Philip, por atendernos un día más. Buenos días. Muchísimas gracias, siempre un placer. Hasta luego. Bueno, y no ha habido sorpresas en uno de los países que lindan precisamente con ese Mar Rojo, Egipto, donde el presidente Abdel Fattah al-Sisi se ha impuesto en las elecciones con cerca del 90% de los votos, un porcentaje perfectamente descriptivo de las garantías democráticas de estos comicios donde ni siquiera había rivales de peso enfrente, aunque formalmente se presentaban otros 3. Se trata de su tercer mandato al frente del país, que soporta una crisis económica marcada por la inflación, oficialmente de casi el 40%, y la pérdida de más de la mitad del valor de su moneda, la libra egipcia. Bueno, otro conflicto armado, el de Nagorno-Karabaj, un territorio armenio ahora anexionado por Azerbaiyán, de donde huyen cientos de miles de personas. Escuelitas infantiles, bibliotecas y otros espacios públicos se han convertido en refugios improvisados para acoger a estas personas. En este jardín de infancia hablan de sus vidas un grupo de armenios nativos de Karabaj que están refugiados cerca de la frontera con Georgia, enfrentándose cada día a la pobreza del exilio y el miedo de los disparos. Elada, así se llama, por tercera vez en su vida es una refugiada. Recuerda el pasado mes de septiembre después de que Azerbaiyán tomara el control de Karabaj, provocando el éxodo de miles de armenios. Marina es otra refugiada que sufre porque su nieto tiene miedo de que los azeríes también vengan a Masis, la ciudad donde viven refugiados junto a otras 67 personas en esta guardería. Desde septiembre, esta ciudad ha acogido a unos 8.000 refugiados de Karabaj. Muchos de los que ahora están aquí no tienen nada. Alina tiene 34 años y huyó de su hogar junto a decenas de personas en la parte trasera del camión de un vecino. Ahora ella, su marido y sus 4 hijos comparten habitación en la planta baja de una biblioteca abandonada, pero sus alojamientos no tienen servicios públicos y el frío entra a través de los marcos de las puertas. Albina es una abuela de 65 años que se ha convertido en el principal sostén de la familia vendiendo sombreros y pan. Cada mes de diciembre recogía las cartas de Navidad de cientos de niños. Este año, en lugar de juguetes y dulces, los niños refugiados piden botas, abrigos y muchos lo único que no pueden ofrecerles, la vuelta a casa. Estados Unidos se va a quedar sin fondos que dar a Ucrania si el Congreso no aprueba el proyecto de ley de ayuda adicional antes de que acabe el año. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional lo advirtió de nuevo ayer en la Casa Blanca. Mientras en las trincheras los soldados ucranianos hacen frente al invierno con temperaturas bajo cero. La contienda se complica en ciudades como Bakhmut, donde luchan contra las fuerzas rusas. Y Corea del Norte vuelve a ser su habitual demostración de fuerza con el lanzamiento de 2 misiles balísticos, con menos de 24 horas entre uno y otro. Los lanzamientos se producen en medio de crecientes tensiones en la región. Corea del Norte disparaba este lunes un misil balístico intercontinental capaz de alcanzar Norteamérica, Centroamérica y parte de América del Sur. El proyectil voló más de 1 hora y alcanzó una altitud máxima de más de 6.000 kilómetros antes de aterrizar. El director de operaciones del Jefes de Personal Conjunto de Corea del Sur comenta que a pesar de las repetidas advertencias de nuestro ejército, Corea del Norte continúa llevando a cabo provocaciones amenazadoras. Una vez más, ha advierto firmemente que Corea del Norte es enteramente responsable de las consecuencias. El misil cayó a 250 kilómetros al oeste de Okusiri, en el norte de Japón. El viceministro de Defensa del Parlamento japonés ha condenado a Corea del Norte y han realizado una protesta contra las acciones a través de los canales diplomáticos. No ha sido el único misil intercontinental que han lanzado este año. El proyectil de este lunes es el 5º misil de largo alcance lanzado por el régimen. Esta última acción norcoreana también se produce después de que Pyongyang anunciara el pasado 23 de noviembre que cancela la implementación de un tratado militar con Seúl para reducir la tensión en las zonas fronterizas. Esto supone otro desencuentro que empeora el ambiente en la península.
Bueno, ya ha llamado mucho la atención la decisión del Papa Francisco de dar el mayor paso hasta la fecha para la inclusión del colectivo LGTBI en la Iglesia. El pontífice autorizó ayer que los sacerdotes puedan bendecir a las parejas homosexuales. Eso sí, el Vaticano ha especificado que no debe impartirse esa bendición como un ritual para no generar confusión con el matrimonio. La declaración ha generado reacciones en todo el mundo. Le persone di tendenze omosessuali sono figli di Dio. Estas declaraciones pueden enfurecer a los sectores más conservadores de la Curia Romana, pero desde su elección hace 10 años, el Papa Francisco ha intentado que la Iglesia sea más inclusiva. Se tiene que respetar la decisión como quiere que nosotros respetemos a la religión, ¿no? Pues me parece que todos tenemos el mismo derecho, ¿no? Estamos en un mundo nuevo ya, así que me parece lo correcto. Al reciente gesto de recibir a mujeres transgénero en el Vaticano se une ahora una decisión histórica, la aprobación para que los sacerdotes puedan bendecir a las parejas homosexuales. Esto va a ser un paso para que esta comunidad católica en el mundo, que son millones de personas, tengan un trato menos discriminatorio y más igualitario, inclusivo. Lo recoge este documento de la Congregación de la Doctrina de la Fe, encargado de regular la moral católica y que supone un volantazo a la postura de 2021, cuando el Vaticano dijo que Dios no podía bendecir el pecado. Ya hace muchos años había dicho que él no era quien para juzgar a nadie por sus gustos o por sus deseos o por la vida que lleve. El Vaticano sí deja claro que esta bendición no debe confundirse con el sacramento del matrimonio entre un hombre y una mujer y que tampoco legitima nada, solo se amplía el concepto de bendición. Y ahora se entiende la bendición, ayuda al enfermo, al que está perdido, al que está confundido, al que necesita apoyo, al que está marginado. A lo largo de sus más de 10 años de pontificado, Jorge Mario Bergoglio ha mantenido una actitud mucho más abierta hacia la comunidad LGTBI que sus antecesores. La tierra se ha vuelto a abrir en Islandia con una gran erupción cerca de una población llamada Grindavik, en la costa oeste de la isla, provocando que se declare el estado de emergencia. Lo veían venir después de una serie de terremotos en la zona y de los 4.000 habitantes del pueblo pues se han evacuado prácticamente todos desde principios de noviembre. Enseguida se lo contamos. Esta es la erupción en directo de un volcán sin nombre. Por el momento lo podemos ver desde 4 perspectivas distintas. Es solo una enorme fisura, por lo menos. Bueno, solo. La fisura tiene 4 kilómetros de longitud en esta imagen que podemos ver. En esta más cercana podemos ver precisamente cómo está emitiendo lava, una gran cantidad de lava, después de varios días de movimientos sísmicos. Es la imagen en directo que nos deja el último volcán en erupción en Europa hasta el momento, en Islandia. Bueno, el comienzo de la erupción fue anoche, cerca de las 10:30 de la noche aproximadamente, y en la erupción había una población cercana de unos 4.000 personas aproximadamente que ya estaban evacuados. Este es el momento en el que se produce la erupción, grabada por esta cámara de seguridad justo al lado de la población de Grindavik, así se llama, evacuada, como decimos, desde principios de noviembre ante la inminencia de la erupción. A muchos nos ha venido a la mente la de 2021 del volcán Eyjafjallajökull, que lanzó a la atmósfera miles de toneladas de ceniza que paralizaron, lo recordarán, incluso el tráfico aéreo en media Europa. Itaiza Domínguez es director del Instituto Geográfico Nacional en Canarias. ¿Qué tal, Itaiza? Buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿se parece esta erupción a aquella que tantos problemas dio para el tráfico aéreo también en Islandia?
Tiene alguna similitud en el sentido de que el tipo de magma que salía era de tipo basáltico, pero en aquella ocasión la erupción ocurrió debajo de un glaciar. Entonces el agua del glaciar se derritió, se mezcló con el magma y generó una erupción más explosiva con una cantidad de ceniza muy importante. En este caso esto no va a pasar y en principio no se espera que este tipo de erupción genere cenizas, porque no hay un glaciar debajo o encima, ¿no?, de donde se ha producido la erupción. Y Thais, allí están en este lugar acostumbrados, es la zona más volcánica de Europa, con 33 sistemas volcánicos ahora mismo creo que se consideran activos, ¿no? Sí, es una zona volcánicamente muy activa, ha tenido creo que una veintena de erupciones en los últimos 50 años y es lo esperable por el tipo de tectónica en la que se encuentra, ¿no? Es un borde de placa tectónica donde se está separando la corteza, se está generando corteza, se está separando la placa eurasiática de la norteamericana. Y esa separación lo que produce son erupciones volcánicas y una de esas zonas donde se está separando es precisamente donde está produciéndose ahora la erupción, en la península de Reykjanes. Dicen los expertos que ya está perdiendo fuerza. ¿Va a durar poco esta? Eso no se puede saber. Estas erupciones suelen empezar con mucha fuerza, hay una presión inicial muy importante y después ya ha ocurrido en otras erupciones de esta serie que venimos viendo desde 2021. La erupción puede durar días o semanas, es imposible ahora mismo de saberlo porque no se sabe realmente cuánto magma hay ahí debajo, entonces ahora mismo la precaución es pensar que la erupción puede durar semanas. Aquí sabemos algo de volcanes también, ¿qué diferencias podemos encontrar entre esta erupción y la de La Palma de hace 2 años? Bueno, aunque ambas erupciones presentan magmas basálticos, realmente en el caso de La Palma era una erupción estromboliana, un poco más explosiva. Esta erupción, si se fijan, solo se ven emisiones de lava, fuentes de lava a veces de cierta altura y coladas de lava. También emite bastantes gases, pero la erupción de La Palma, todos recordarán la cantidad de ceniza que llegó a emitir, con columnas de ceniza que llegaban a varios kilómetros de altura, y eso es algo que lo diferencia claramente. En los dos casos, además, son erupciones monogenéticas. Ocurre la erupción en una zona y ahí no vuelve a haber una erupción, ¿no?, que es lo que suele ocurrir en Canarias y en este caso también en esa zona de Islandia. Pero aparte de eso, tienen también sus diferencias. Sí. Claro, aquí lo que vemos es una gran fisura. ¿Esto llega a formar un edificio volcánico, como lo que vimos en La Palma, por ejemplo, por buscar paralelismos? Sí, en las erupciones islandesas muchas veces ocurre eso, empieza una fisura bastante larga y luego se puede llegar a formar un cono volcánico. Lo que pasa es que no suele formar un gran edificio, porque son lavas mucho más fluidas y no llegan a formarse. El edificio que se forma en el caso de la erupción de La Palma se formó por el apilamiento de piroclastos, y aquí no tenemos piroclastos realmente, tenemos solo coladas de lava que, como digo, pueden llegar a formar un pequeño edificio, pero no se espera de la altura del que tuvimos aquí en la erupción de La Palma. Oye, y esta actividad, geológicamente, yo sé que la distancia es muy larga, pero no sé si geológicamente puede tener algo que ver esta actividad volcánica con a lo mejor la que se ha registrado aquí en las islas. No, en principio no, son zonas tectónicas muy alejadas y no hay relación aparente entre la actividad. Es verdad que a veces se estudia la relación en zonas amplias, ¿no?, de la actividad volcánica como un todo durante unos periodos largos, pero en este caso no parece que sea el caso y bueno, no estamos hablando de sistemas que tengan en principio nada que ver. Canarias está dentro de la corteza, ¿no?, dentro de la placa tectónica, y esto está en el borde, con lo cual en principio no tienen relación. Claro, porque ocurre a veces que hay una ligera conexión, es decir, si de repente empieza a haber una conexión, una actividad intensa en un punto del planeta, aunque esté un poco alejado, pues a veces resulta que de alguna manera interactúa, pero bueno, ya veo que en este caso nada que ver, ¿no? Sí, así es. Alguna vez se produce algún tipo de interacción y a veces es más, no de fenómenos puntuales, sino de fenómenos de larga duración de actividad, ¿no?, de aumento de actividad en zonas más amplias, ¿no? Eso a veces ha pasado, en la historia del planeta ha pasado, obviamente, pero no, en este caso no hay ninguno. Oye, hay un pueblo muy cerca, ya ha sido desalojado. No sé si este tipo de erupciones podrían llegar incluso a afectarle. Parece el terreno muy llano, pero ¿de alguna manera crees que esa fisura puede llegar hasta allí? Obviamente hay riesgo de que las coladas de lava lleguen. La fisura en sí por ahora se ha mantenido en ese tamaño. Es verdad que también puede ampliarse, pero obviamente el riesgo es que las coladas de lava acaben llegando a la costa, que es donde está el pueblo, y esto pues dependerá de muchos factores. Uno es de la orografía, obviamente,
y otro es el tiempo y la cantidad de material que salga. Si la erupción dura varias semanas, pues podría ser que llegue a esa zona, pero bueno, todavía es muy pronto para saber cuál es el futuro de esa zona. También hay riesgo de la planta de geotérmica que está cerca, pero bueno, eso todavía, como digo, llevamos pocas horas de erupción y habrá que ver cuál es la afección que tiene. Bueno, de eso sabemos algo aquí, lamentablemente, en la isla de La Palma. Y Taisa, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Nada, gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, nos vamos con otro fenómeno natural más destructivo. Al menos 118 personas han muerto, más de 230 han resultado heridas tras el terremoto que ha tenido lugar durante la madrugada de este martes en el noroeste de China. Después se han registrado unas 300 réplicas. Este es el momento en que las cámaras de un restaurante muestran cómo la gente sale corriendo cuando todo comienza a temblar. En otras imágenes, vídeos de particulares, podemos ver también los primeros destrozos de edificios y estructuras dañadas. Esto nos da una idea de la fuerza con la que ha sacudido la Tierra. El terremoto tenía una magnitud de 6,2. Operación de búsqueda y rescate de supervivientes tras el terremoto ocurrido en la noche del lunes al martes en una zona montañosa de la provincia de Gansu, de las más pobres del país. Varias tomas de drones ayudan en la búsqueda nocturna. Los equipos de rescate sin descanso después del terremoto de 6,2 y localizado a 10 kilómetros de profundidad. Ya se cifran en 118 los muertos y en más de 230 las personas heridas según los medios estatales. Con más de 300 réplicas, la aldea de Chengjia es una de las zonas más afectadas por el epicentro. La plaza del pueblo se ha convertido en un refugio temporal para los residentes afectados, que soportan temperaturas de 10 grados bajo cero. También es un punto de reunión para las fuerzas de rescate. Unos 1.440 efectivos del equipo nacional de rescate han sido enviados a la zona. El gobierno destinará 200 millones de yuanes, alrededor de 25 millones de euros, a las tareas de rescate y auxilio. Aquí en nuestro país destacamos las nuevas medidas de alivio hipotecario anunciadas por el gobierno. Hablamos de alivio, pero lo cierto es que se va a elevar antes de final de año el umbral de acceso a esas medidas. O sea, que habrá que ingresar más dinero para poder acogerse a ellas. Lo vemos en este gráfico. Actualmente estas medidas estaban reservadas para los hogares con rentas de hasta 29.400 euros. Pues bien, las familias tendrán ahora que llegar a rentas de hasta 38.000 euros anuales para poder acogerse a ellas. Esto suponen 8.600 euros más de ingresos. Una decisión que ni el Banco de España ni las propias entidades ven necesaria. Hasta ahora se han recibido unas 55.000 solicitudes para acogerse a estas medidas de alivio hipotecario. Solo se han aprobado el 12%, unas 6.900 peticiones. Compensar la rápida subida de los tipos de interés con medidas como la congelación de la cuota a pagar por esa hipoteca durante 12 meses, la extensión del plazo de amortización hasta 7 años y, en el caso de los hogares que tengan una renta inferior a los 25.200 euros aproximadamente, podrán tener 2 años de carencia en el pago. Bueno, y enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, cuéntenos, ¿qué nos tienen preparado para hoy? ¿Qué tal, Hola, Roberto? Buenos ¿qué tal? días. Pues muy buenos días, ya tenemos todo preparado, en tan solo unos minutos volvemos con ustedes. Hoy, muy atentos, acompañaremos a los 139 vecinos que regresan a sus viviendas en Puerto Naos tras casi 2 años desde la erupción de la isla de La Palma. Sin lugar a dudas, ya había ganas, como saben, esas altas concentraciones de CO2 lo habían impedido hasta ahora. Parece que llega la Navidad y también llega la esperanza de que todos estos vecinos puedan recuperar la normalidad. Bueno, hablaremos también de la situación complicada que se está viviendo en las urgencias de Canarias. El incremento de casos de gripe A está alterando el normal funcionamiento de este servicio. Vamos a hablar con sus profesionales para que nos cuenten cómo están sobrellevando esta situación y además también nos van a dar una serie de consejos para saber cómo actuar si por desgracia padecemos esta infección respiratoria. Y seguiremos hablando también de salud, pero en este caso también vamos a poner el foco en las migrañas. Sepan ustedes que en torno a unas 400.000 personas en Canarias la padecen y 7.000 de ellas de forma crónica. Hoy le ponemos rostro y sobre todo desvelaremos
cómo se vive con este tipo de dolencia. Y presten atención al siguiente dato: 25.000 canarios tienen que recurrir al pluriempleo para sobrellevar los efectos de la inflación. Esto quiere decir que hay personas que tienen que trabajar en más de un lugar para poder llegar a fin de mes. ¿Qué sucede en las islas para que se dé esta realidad? Bueno, pues esta cuestión y tantas otras las vamos a responder en tan solo unos minutos, como siempre aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Nosotros, mientras tanto, nos vamos hasta Bolivia, donde tienen un problema gordísimo con la sequía, tanta que se han sacado a los santos para rogar que llueva. Como se hacía antiguamente, los bolivianos piden al cielo un poco de agua. La desesperación hace que la población vuelque su mirada a las tradiciones y costumbres en el Valle Alto. En el municipio de Punata, realizaron una procesión la mañana de este jueves clamando por lluvias para esa región. Es parte de la tradición de nuestras comunidades. Desde siempre, cuando ha habido estas épocas de sequía, solíamos salir a los cerros, tenemos nuestros cerros sagrados, nuestros santos en las comunidades, en los templos, agarrado de nuestros santos, salir a los cerros para pedir agua al Creador. La procesión recorrió varias calles de Punata. Religiosos y la población elevaron su voz al Creador implorando por agua. Como está afectando de sobremanera la sequía en la producción y en la vida misma de las comunidades campesinas, ahora también hemos acudido a recuperar esas tradiciones y creencias religiosas, culturales de nuestras comunidades. Muchas comunidades hemos salido a los cerros, se llaman rogativas. Entonces están saliendo, es la desesperación de nuestra gente, de nuestras comunidades. Si bien llueve en algunas regiones del departamento, las precipitaciones no son suficientes para el sector agrícola y agropecuario. En el departamento se mantiene la emergencia por la sequía. Bueno, un agua que no vendría mal tampoco para poder apagar el fuego en Australia, Emilia. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. La verdad es que sí, la verdad es que en ese continente algunas zonas están completamente inundadas y otras ardiendo, una muestra más de lo severo que está haciendo este cambio climático. Además, encima, este incendio del que estamos hablando es de sexta generación. Se complica mucho la situación. Nos referimos a aquellos incendios que son capaces de generar sus propias condiciones meteorológicas, como los que se están dando en el bosque estatal de Pilgiga, a 420 kilómetros del noroeste de Sydney, que ha sido capaz de crear su propia tormenta eléctrica. De momento está fuera de control y durante la noche su evolución ha sido muy desfavorable, aumentando a 110.000 hectáreas de forma errática y repentina. Esta superficie equivale a 2 veces la ciudad de Madrid. La calidad del aire en Sydney y la región de Hunter, en el estado de Nueva Gales del Sur, ha caído en picado y el humo cubre y se desplaza cientos de kilómetros hacia el sur. Bien, vendría esa agua que ha caído también en la India, aunque no de esta forma. Las imágenes de dron dan buena cuenta de la cantidad de lluvia que se ha ido acumulando durante días, provocando graves inundaciones en el sur del país, en la región de Tamil Nadu, edificios, casas y vehículos parcialmente sumergidos por las aguas. Se mantiene la alerta roja por las lluvias en varios distritos del estado sureño y se han cerrado escuelas, instituciones privadas y bancos porque han empezado a desbordarse tanto los lagos como los ríos. Se espera que las lluvias continúen durante los próximos días. Y más tormentas, en este caso en la costa este de Estados Unidos. Fuertes lluvias, inundaciones y nieve han sido las condiciones que han tenido en las últimas horas en Massachusetts, Pensilvania y New Hampshire, donde han caído árboles y han crecido los ríos. Hasta un tornado se ha formado en Carolina del Sur con vientos de 145 kilómetros por hora. Aproximadamente 500.000 de hogares sufrieron cortes de electricidad en diferentes estados y más de 400 vuelos han sido cancelados. La tormenta se desplaza ahora hacia el este de Canadá y se esperan fuertes lluvias en la costa norte del Atlántico hasta Nueva Inglaterra. Bueno, aquí no vendría tampoco mal un poquito de agua, Emilia, ¿eh? Pues la verdad es que no tanta como esa, pero un poquito igual vamos a tener, aunque no será esta tarde ni tampoco mañana, será más bien el jueves. Enseguida te lo voy a contar. Vamos a quedarnos con la imagen de satélite, porque lo que sí hemos tenido hoy han sido temperaturas fresquitas bastante. Mira, de momento la nubosidad, sobre todo de tipo bajo, por la cara norte de las islas y nubes creciendo de evolución en puntos del interior, del este de La Palma, del Hierro, nordeste de Tenerife, también en puntos del interior, vertiente este de Gran Canaria y sur de Fuerteventura. Nubes bajas que
han oscurecido ligeramente el día en esas zonas, pero bastante sol en el resto, ya sin calima y con nubosidad alta también entrando por el suroeste sin mayores consecuencias. Decíamos lo del fresquito porque esta mañana hemos amanecido con 1,2 grados, por ejemplo, en la cumbre más alta de Tenerife, en Izaña, o 2,7 también en el Roque de los Muchachos, algo más de 4 grados en la Vega de San Mateo, en Gran Canaria, así que hacía tiempo que no veíamos temperaturas tan frescas. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Tenemos un potente anticiclón robusto, lo tenemos girando en sentido a las agujas del reloj, nos va a enviar viento del nordeste y también nos trae un sistema frontal, un frente con génesis cálida más bien, que va a dejar nubosidad por el norte. De momento las temperaturas no van a variar demasiado, es más, como va a aumentar la nubosidad, pues es probable que las temperaturas mínimas durante la próxima madrugada no sean tan bajas, suban ligeramente. Así que para las próximas horas lo que sí vamos a tener es más humedad, más nubosidad, y durante las próximas horas, como digo, podrían generarse algunas precipitaciones muy débiles de cara a mañana en puntos del interior, para luego llegar ese sistema frontal, que es esa mancha azul que vemos recorriendo de norte a sur el archipiélago, y regarnos de precipitaciones débiles e intermitentes durante la jornada del jueves, básicamente. Bueno, una apariencia ya más invernal, ¿verdad?, para recibir la nueva estación. Así que mañana, de momento, intervalos nubosos con posibilidad de que dejen precipitaciones en el norte y nordeste de la isla de La Palma. Alguna gota se podría escapar también en el nordeste de la isla de Tenerife, poco más, con cielos bastante despejados en el sur, temperaturas sin grandes cambios, por lo menos las máximas, las mínimas podrían subir un poquito, y con viento del nordeste moderado que se puede acelerar en los extremos donde suele hacerlo los alisios, eso es en el noroeste y también en el sureste. Y situación marítima de mar combinada con olas de hasta 2 metros de altura, ayudadas por ese viento y esa mar de fondo del nordeste. Así que sí, algo de lluvia podemos tener, no esta tarde, tal vez un poquito mañana, pero sobre todo el jueves con la llegada de ese sistema frontal. Roberto. Muy bien, pues ya toca, que es la época del año. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, pues nuestra última imagen del día va a ser una señal en directo, precisamente de ese volcán islandés del que le hemos estado hablando hoy. Miren, 4 imágenes que se superponen desde distintas perspectivas de ese volcán. Quizá la más llamativa sea la que podemos observar, esa lava asomando por una fisura. En realidad se ha abierto una gran grieta de este volcán de más de 4 kilómetros de largo, y a lo largo de esa grieta es donde se está viendo brotar toda esa lava, muy cerca de una localidad de 4.000 habitantes que ya está completamente desalojada desde hacía semanas, porque ya se veían venir que algo iba a ocurrir después de una serie de movimientos sísmicos. Seguiremos atentos a la evolución de este fenómeno que conocemos bien aquí en las islas. Volveremos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!